Ya. Buenos días, compañeras. Nuestro estudio de caso, la práctica profesional realizada en la unidad educativa 16 de abril. Aquí encontramos todo lo que se va a hablar en el portafolio, los áreas de campo, fotografías, los análisis, entre otros. Nuestro tema es el retorno a las clases presenciales después de un largo periodo en la virtualidad. Integrantes: Sandra Cristina San Martín Ordóñez, Lorena Abigail Pérez Torres y mi persona, Daisy Carolina Fares Ordóñez. Nuestra tutora, la licenciada Carmen Marisela Cajamarca Illescas. Nuestra tutora académica, la licenciada Marta Salinas. Hicimos la práctica en el inicial 2, modalidad presencial. El objetivo del proyecto es explicar los aspectos negativos y positivos que ha traído el retorno a las clases presenciales en la unidad educativa 16 de abril con el grupo de inicial 2. Por lo tanto, cada uno de estos aspectos tendrá su respectiva comprobabilidad debido a las prácticas profesionales realizadas. Identificación del caso a estudiar, rendimiento académico después de la virtualidad en el inicial 2. La metodología de aprendizajes se usó la de Reggio Emilia, ya que se basa en la creencia de los niños, porque las docentes dejaban que los niños se desenvuelvan solos, que sean más autónomos. En los rincones de aprendizaje, estos son muy importantes, lo cual en la unidad educativa 16 de abril contaban con varios rincones de aprendizaje, lo cual los niños lograban desarrollar hábitos, autonomía, podían acatar las reglas y sobre todo estimulan la capacidad de decisión y elección. Los materiales que ellos utilizaron eran didácticos y a la vez prácticos, en donde los niños podían manipular fácilmente y les facilitaba mucho la enseñanza. En los resultados de aprendizaje también nos obtuvimos los siguientes ámbitos, que son la identidad y autonomía, convivencia, comprensión y expresión del lenguaje, expresión corporal, motricidad y relaciones lógico-matemáticas. Las fuentes de información que recolectamos durante nuestra práctica fueron los diarios de campo, las fotografías, análisis documental, que es el PCI, el PI y el PP. Los protocolos de la entrevista, la grabación de la entrevista y la transcripción de la entrevista. Ahora les vamos a presentar un video de lo que nosotros opinamos en qué nos ayudó cada uno de estos documentos. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeras. En este video les daremos a conocer en qué nos sirvió cada una de las fuentes de información. Ya, en los diarios de campo pudimos observar que la docente va desde lo más fácil a lo más difícil y así poder lograr que los niños sean más autónomos, luego ver las experiencias para luego analizar los resultados. En las fotografías nos sirve para documentar todo lo que se realizó en cada clase y esas fotografías fueron tomadas en diferentes rincones de aprendizaje. En el análisis documental y gracias a los documentos PCI y PI y el PP, nos ayudó a recolectar datos y de cómo está estructurada la unidad educativa 16 de abril, la cual nos ayudó a realizar el protocolo de la entrevista. En los protocolos de la entrevista fue elaborado de acuerdo a los intereses de cada una de nosotras.
la cual nos fueron las más importantes, las metodologías, el comportamiento de los niños, el apoyo de los padres de familia y los diferentes espacios y ambientes de aprendizaje que ofrece la institución. La grabación de la entrevista fue directamente con la docente, ya que ella es el eje principal de los niños, es aquella que observa el día a día del comportamiento, el aprendizaje de cada niño. Gracias a esto logramos recolectar varias información, como es el retorno a las clases presenciales, qué estrategias ella aplicó, también cómo los padres han ayudado con los materiales, cómo la institución ha enfrentado esta pandemia y entre otras cosas. La transcripción de la entrevista nos ayudó a separar las respuestas que nos dio la docente y sobre todo a categorizar cada uno de estos temas. Gracias. 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 En los argumentos con sus fuentes, nosotros nos basamos en este documento, ya que nos menciona también que la docencia se ha visto afectada, ya que tenían que buscar nuevas formas de enseñar a los niños. Y asimismo, en la presencialidad, los niños van a interactuar con sus compañeros y tienen la oportunidad de conocerse más a sí mismos. Asimismo, en su contraargumento, el profesor lleva a cargo su trabajo y hace que el niño solo sea desertor y no reflexione sobre el tema. Otro argumento de nuestro proyecto es el retorno a las clases presenciales, en qué nos ha ayudado y qué es lo que favorece a la institución. En este caso nos favorecía los rincones pedagógicos para cada clase y nuestro contraargumento es cómo la docente estaba preparada para enfrentar esa problemática, ya que los niños habían pasado un largo periodo de la virtualidad. Ya, otro argumento, perdón, era que la docente tenía que sensibilizar sobre la importancia del conocimiento teórico de las emociones de los niños, con intención de acompañarlos en el retorno de regreso a clases. Y el contraargumento, también se pudo concluir que la corresponsabilidad familiar también dependía mucho de los padres de familia en la modalidad de educación de los niños. Para las implicaciones pedagógicas nos basamos en ese documento, ya que habla sobre las clases virtuales y ya que nosotros también vivimos ya la presencialidad y al final nuestro trabajo va a hablar sobre una comparación entre estas dos modalidades. Ya, y por último, los anexos que fueron tomadas ahí las fotografías y en el consentimiento informado, el consentimiento a los padres de familia y la entrevista a la docente. También la asistencia que tuvimos en cada práctica. Eso sería todo, amigas. Gracias. Ahora se hace el receso de 5 minutos para calificarnos, ¿no?
Oigan, chicas, ¿solo ustedes nos califican a nosotros o nosotros también tenemos que calificar? Ustedes también se Ustedes también califican. se califican. Bien, gracias. ¿Ya será o necesitarán más tiempo? Yo creo que ya para continuar con el otro grupo. Buenos días, compañeras. Buenos días. A continuación nosotros les vamos a presentar nuestro portafolio, que el tema, comenzamos con el índice, que el tema son las diferentes metodologías empleadas en las actividades de los niños en el Centro de Educación CEI Ciudad de Cuenca. Como primer punto tenemos el objetivo, del segundo al quinto tenemos las unidades de análisis, el sexto, fuentes de información, que consta con el diario de campo, fotografías, análisis curricular. El séptimo es la entrevista, que es el protocolo, que consta con el protocolo de la entrevista, grabación de la entrevista, transcripción de la entrevista. 8, reflexiones. 9, registro de asistencia. 10, el consentimiento informado, también con el núcleo problemático, que es el cómo, qué y cómo enseñar, el eje integrador, que es el proyecto de integración de saberes, modelos pedagógicos aplicados en instituciones específicas de educación inicial, diseño de planes, metodologías, medios, trayectorias y valores de aprendizaje. Los integrantes son Jennifer Paola García Pachar, Byron Alejandro Pilco Pilco y mi persona Cristel Eugenia Vallejo Ramón. Nuestra tutora profesional es la licenciada Ruth Reynoso, tutora académica licenciada Marisela Cajamarca. Nos enfocamos en el subnivel 2 y la modalidad es virtual presencial. Ahora continuamos con el objetivo y unidades de análisis.
El objetivo y las unidades de análisis. El objetivo es la breve descripción del objetivo del proyecto, que es conocer las diferentes metodologías que se aplican en la institución educativa, comprender de mejor manera las planificaciones aplicadas por el docente en los niños, asimismo, analizar cómo se aplica el método Montessori en los distintos rincones de aprendizaje, la orientación pedagógica, juego-trabajo y el constructivismo según Piaget en las diferentes actividades o juegos para los niños. La identificación del caso a estudiar como primera unidad de análisis es la metodología que está funcionando en la enseñanza y aprendizaje de los niños, que sería la metodología Montessori. También la orientación pedagógica, juego-trabajo. También las diferentes actividades y juegos para los niños de educación inicial, la teoría de aprendizaje de Piaget, que es el modelo constructivista. Bueno, aquí tenemos las fuentes de información. La primera sección son los diarios de campo, los cuales aquí podremos visualizar la recopilación de datos de las semanas de cada semana de las prácticas. En este diario de campo nosotros recolectamos toda la información de lo que hacíamos en cada uno de esos días. También nos basábamos mucho en la observación de la relación de la participación del APE y también el cómo se desarrolló nuestra triada pedagógica en el aula. Como segundo punto tenemos las fotografías que vienen siendo la evidencia de cómo nosotros estuvimos en las prácticas. Las primeras imágenes se muestra la colación, las imágenes después son como nosotros estuvimos en la aula con los niños haciendo las actividades. Como tercera y última sección vienen los análisis curriculares, los cuales están basados en los documentos institucionales, que viene siendo el PCI, el PPI y el PPE. Aquí les voy a mostrar el análisis del PI, el cual se basaba en la visión y misión de la institución y cómo lo plantea la institución educativa, a qué modelos pedagógicos correspondía y cómo nosotros lo vivimos en la práctica. También tenemos también la planificación de experiencias de aprendizajes, que viene, o sea, es decir, las planificaciones macro y microcurriculares. Esta planificación fue entregada por nuestra tutora profesional, la cual se basaba en qué actividades se iban a realizar cada semana. Estaba dividida por destrezas y por ámbitos y también mostraba sus recursos y materiales y los indicadores para evaluar. Como segundo punto tenemos la entrevista, en la cual está dividida por el protocolo de entrevista. Aquí nosotros realizamos como triada, realizamos 14 preguntas para nuestra tutora profesional. Lo que primero agregamos fueron los datos y el objetivo acerca de lo que íbamos a realizar la entrevista. El siguiente punto es la grabación de la entrevista. Aquí nosotros evidenciamos cómo le realizamos la entrevista a nuestra tutora. En sus experiencias a través de las metodologías y a su vez que facilite ese proceso en el aprendizaje. También trabajamos con con un modelo activo de María Montessori, donde que damos el respeto a la individualidad de cada niño, ya sea en sus aptitudes o capacidades para desarrollar a ser mejor en sí mismo, a su vez con sus compañeros, con sus pares y en sí mismos, y a través de la convivencia y lo que sería también el trabajo en grupo. Bueno, no estamos así tanto en grupo por eso del COVID, pero sí estamos haciendo ya un poco trabajar en parejas a los niños, obviamente manteniendo su distanciamiento. Como otro punto tenemos la transcripción de la entrevista. Esta parte era muy importante ya que mostramos de manera textual cómo fue realizada la entrevista y busca tener un análisis acerca de las respuestas de la entrevistada. Aquí tenemos primero un cuadro que viene con los datos y seguimos con la entrevista que está escrita y además muestra cada una de las expresiones de la entrevistada.
Como último tenemos la categorización de la entrevista. Esto se dividió en una matriz de análisis acerca de la entrevista y se dividía por categorías. Esto nos ayudaba a notar los puntos o ejes temáticos de las respuestas de la profesora. Luego nosotros tenemos los resultados de diagnóstico, que son las reflexiones. Aquí nosotros hablamos acerca de de por qué elegimos nuestro tema del piensa y damos nuestras opiniones y motivos del por qué. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi triada es la número 6 y está conformada por Paula García, Byron Pilco y mi persona Cristel Vallejo. A continuación, haremos la reflexión del por qué mi triada escogió el tema que es las diferentes metodologías empleadas en las actividades de los niños en el Centro de Educación Inicial CI Ciudad de Cuenca. A continuación, mi compañera Paula García. Buenos días. Bueno, nosotros lo vimos necesario darle importancia a las diferentes metodologías aplicadas en la educación inicial, ya que podemos visualizar el cómo influye estas en las actividades o juegos para el desarrollo integral de los niños. Nosotros nos basamos mediante la realización de las prácticas en la institución CI Ciudad de Cuenca. A continuación, mi compañero Byron Pilco. Ya. Otro punto por lo que hemos decidido abordar este tema es porque nuestra docente en las prácticas nos había dicho que se emplea bastante el método Montessori y PhD en la institución. Es decir, el método Montessori se caracteriza por promover un ambiente preparado, ordenado y estético, donde cada elemento tiene su razón de ser para el desarrollo del niño. También Ya. Ahora les vamos a presentar los argumentos y contraargumentos. ya. Ahora vamos a ver los argumentos y contraargumentos. Como argumentos tenemos varios documentos. Interviene el PPI, el PCI y el PI. También interviene la teoría de aprendizaje de Piaget y el método Montessori, el juego-trabajo, la importancia de la metodología de enseñanza y aprendizaje infantil y el modelo constructivista. Como nos había comentado nuestra tutora profesional, intervienen en el desarrollo y la educación de los niños, intervienen en dos, que es el método Montessori, que nos dice que se basa en el respeto hacia el niño y la capacidad de aprender, donde el maestro ejerce una figura de guía. De esta manera logran que los niños sean partícipes activos de su propio aprendizaje. También está la teoría de Piaget que nos dice que el aprendizaje es un proceso interno que se realiza a través de la interacción con el medio. Tenemos los contraargumentos. Está el método Montessori, no es aprender jugando. Tenemos las similitudes y diferencias entre las teorías de Piaget y Vygotsky y la educación desde una perspectiva docente. Y en de Piaget y Vygotsky Piaget nos dice que se centra el desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes, y Vygotsky también nos dice que el diálogo es una herramienta importante en el desarrollo. Y a medida que se ve del desarrollo del niño, su lenguaje se va haciendo más complejo. Tenemos lo que es las implicaciones pedagógicas. Las implicaciones pedagógicas, este proyecto va dirigido para estudiantes, puesto que se investigará cómo influyen las metodologías Montessori, Piaget y juego trabajo. De igual forma, los docentes como un guía para enseñar a los niños y niñas de mejor manera. El por qué, de una u otra manera, ayudará a alguna investigación y de ver cómo implican estos métodos en el desarrollo y la educación de los niños. De esta manera podrán encontrar nuevas estrategias, métodos, etc. Ahora vamos a los anexos. Ya. Como anexos tenemos el consentimiento informado y el registro de asistencia.
Este documento de registro de asistencia en sí lo manejaba la tutora profesional, ya que aquí se registra nuestra asistencia y participación en las prácticas preprofesionales. También nos puede hacer observaciones o recomendaciones. Tenemos lo que es el consentimiento informado. Y el consentimiento informado está conformado por varias partes, como podemos observar aquí. Básicamente trata de informar al entrevistador el tema que se va a tratar, la fecha, el día, el número de preguntas que se llevará a cabo el día de la entrevista y sobre todo ver si es que nos autoriza a utilizar el video y el audio para el desarrollo de nuestra investigación. Una vez que haya aceptado todos estos términos, deberá firmar el consentimiento informado para posteriormente realizar la entrevista. También cabe recalcar que los argumentos y contraargumentos nos servirán a nosotros de mucha ayuda para poder desarrollar nuestro pienso. Bueno, compañeros, eso ha sido la presentación de nuestro portafolio. Gracias por su atención.
Ya estarán todos para proseguir. Ya, buenos días compañeros. Nosotros somos el grupo número 11. Nuestro estudio de caso de la práctica preprofesional realizado en la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca, perdón. Nuestro grupo está conformado por Doménica Fernanda Llanos Urgilés, Anita Roselina Navilla y mi persona, Pamela Mabel Gómez. Nuestra tutora profesional fue la licenciada Doris Cabrera y nuestra tutora académica, la magistra Marisela Cajamarca. Nosotros en las prácticas trabajamos en el subnivel de primero de básica a en preparatoria. La modalidad fue matutina virtual y el tema es el uso de materiales y recursos didácticos en la educación inicial. Por objetivo de nuestro tema tenemos estimular el aprendizaje en los niños de educación inicial mediante la utilización de materiales y recursos didácticos con el fin de cumplir con las destrezas del currículo y que su proceso educativo resulte más placentero. Y en identificación del caso a estudiar tenemos identificar los recursos y materiales didácticos que más se utilizan en la educación inicial y que estimulen el aprendizaje temprano de los niños en preparatoria. A continuación tenemos nuestra unidad de análisis. Ya, la unidad de análisis tenemos como son los ambientes de aprendizaje, ya que son lugares de aprender, pero también son sitios donde los estudiantes aprenden a convivir con otras personas, hacen nuevas amistades, ríen, se concentran, trabajan y aprenden. Ese lugar debe ser acogedor, agradable, limpio, amplio y libre de distracciones. Lo que son la responsabilidad educativa de los representantes de los niños deben mantener informados sobre el proceso educativo de los niños para así poder respetar y contribuir a su proceso de aprendizaje, rigiéndose en normas de convivencia y del establecimiento. Las dinámicas infantiles son juegos que tienen como prioridad centrarnos en las personas participantes como individuos y como grupo. Su implementación desde edades tempranas es de vital importancia para el buen desarrollo de los niños y las niñas en la etapa escolar. Las herramientas digitales, ¿me puedes subir un poquito, por favor? Aquí no me permite leer. ¿Puedes tratar de leer? Es que no puedo sacar eso. Herramientas digitales. Son plataformas que facilitan la elaboración del conocimiento, del contenido didáctico para los distintos dispositivos, tales como computadoras, celulares o tablets. Estas están pensadas para generar y compartir de forma sencilla contenido amigable y de interés para los niños y adolescentes. Aquí presentamos lo que son las fotografías como constancia de presencia en nuestras prácticas. Presentamos lo que son los diarios de campo, los cuales consta la recopilación de datos e información recogida durante nuestras prácticas. Ahora vamos con el análisis documental.
Como primer documento tenemos el PCI, que es la planificación curricular institucional, y que es un documento más extenso. Abarca toda la información sobre cómo manejar, cómo calificar, evaluar, y también hay ámbitos. Pasamos al siguiente documento, que es el PEI, y es el proyecto educativo institucional, y ahí va a tratar sobre cómo trabajar ese año, los proyectos, propuestas pedagógicas, y todos los documentos están regidos al modelo pedagógico constructivista y a veces al tradicional para mantener la disciplina. En el siguiente es el PP, la propuesta pedagógica, y que es un documento didáctico que permite el desarrollo de los conocimientos. Por último, tenemos el APE. Con este documento en nuestras prácticas se rige semanalmente, donde se ven los ámbitos, destrezas, actividades, recursos, indicaciones. Ahora pasamos a protocolo de la entrevista. Ahí pusimos lo que son las preguntas para realizar la entrevista. En la grabación de la entrevista está la evidencia que le hicimos a la profesora Doris Cabrera, que es nuestra tutora profesional. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los valores más importantes que promueve el mismo y en su nivel? ¿Qué sería de preparatoria? En la educación viene de casa y en la escuela uno solo se refuerza. Yo siempre he recalcado las normas de respeto, las normas de cortesía, en este caso, saludar, agradecer, las palabras mágicas, el por favor, porque en niños pequeños se inculca mucho esas palabras, esos valores. Yo diría que el respeto, la solidaridad también, aunque pienso que como seres humanos deberíamos tener de todo un poco, practicar. Ahora con la transcripción y el análisis de la entrevista. En la transcripción lo hicimos de una manera escrita, textualmente todo lo que habíamos dicho en la entrevista tal cual. Y en el análisis separamos las preguntas con sus respectivas respuestas, y a cada una le pusimos una categoría, le fuimos señalando, como ven, con colores. Nos tenemos la reflexión sobre nuestras prácticas. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeras. Nosotros somos el grupo número 11, conformado por Doménica Llanos, Anita Nole y mi persona, Pamela Guamán. El día de hoy vamos a hacer una reflexión sobre nuestra experiencia en las prácticas preprofesionales en la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca. Vamos a comenzar y iniciaré yo. Lo que a mí me gustó de las prácticas preprofesionales fue el recibimiento abierto por parte de los docentes, los niños y los padres de familia, debido a que esto enriquece y fortalece nuestra formación académica. También voy a hablar sobre los diarios de campo. Puedo decir en cuanto a esto de que son de mucha utilidad, debido a que notamos detalles que a veces al parecer son insignificantes, pero que al final
de verdad significan mucho. Son cosas importantes, cosas pequeñas, cosas concretas. A continuación, mi compañera. Bueno, con respecto a las prácticas, son muy importantes para nosotras como estudiantes, por lo que nos ayudará en nuestra formación profesional. Así nos adaptamos a nuestra carrera y también al interactuar con los niños, como eran las clases de cultura física con el profesor Alejandro, nos hacía participar de las actividades que eran dirigidas por él. También tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista a nuestra tutora profesional. Iban de acuerdo al tema que se iba a enseñar ese día. Aparte de videos, se ayudaba de lo que es dispositivos PowerPoint, las cuales contenían imágenes sencillas y concretas, igual que el material, los cuales ayudaban a la concentración de los niños. Nosotros en sí, como practicantes, agradecemos a la maestra y a niños que nos permitieron estar presentes en ese proceso. Por todo Ahora vamos a hablar sobre los argumentos. Como primer argumento de nuestro tema, tenemos que los niños utilizan las herramientas culturales para abordar las actividades matemáticas más elementales, como por ejemplo el conteo y otros aspectos asociados al desarrollo de los procesos lógico-matemáticos. En consecuencia, es imperativo el desarrollo de investigaciones empíricas sobre los métodos que los niños utilizan para dar sentido y al mismo tiempo cumplir sus acciones cotidianas, comunicar, tomar decisiones, razonar, entre otros. Aquí hemos colocado el respectivo link de la fuente donde sacamos nuestro argumento. Ya. Los pequeños tienen una gran recepción con el material didáctico en los primeros años, por esto su uso de cada vez es más intensificado por ser una etapa fundamental determinante por el resto de los años que vienen. Como siguiente argumento tenemos el uso de material concreto. Además se desarrolla la memoria, el razonamiento, la percepción, observación, atención y concentración. Refuerza y sirve para aplicar los conocimientos que se construyen en las actividades curriculares programadas para trabajar conceptos, procedimientos, valores y actitudes. Desarrolla en los niños comprensiones sobre las reglas, análisis y precisiones que demanda cada actividad, coordinación óculo-manual, capacidad de resolver problemas, discriminación visual, la sociabilidad, habilidad de jugar juntos, regulan su comportamiento, la honestidad, elevan su nivel de exigencia. Y el último argumento que tenemos es los niños necesitan de mediadores que les pueden ayudar, que les ayuden a integrar el conocimiento y los juegos para los niños de preescolar. Conjuntan alegría del juego y con la alegría del juego con la didáctica, teoría y práctica de un tema. Por eso los materiales educativos para la educación inicial son el mejor recurso para consolidar sus aprendizajes, porque materializan el conocimiento, ayudándoles a ejercitar las habilidades que ya tenían y a adquirir nuevas. Como primer contraargumento, se corre el riesgo de la desvinculación del estudiante del resto de agentes participantes, ya sean compañeros y docentes, dada la enseñanza personalizada. Como segundo contraargumento, tenemos que la docente ocupa mucho tiempo para realizar las actividades necesarias, mientras que un porcentaje de los representantes no se hacen responsables para fortalecer el aprendizaje de sus niños. Y el último argumento sería, los representantes participan directamente del proceso de aprendizaje mediante los recursos didácticos, restándoles un poco de su autonomía durante este proceso. Por implicaciones pedagógicas tenemos que el uso de recursos y materiales didácticos en la educación inicial facilita el proceso de enseñanza para los docentes y de aprendizaje para los niños, y asimismo permite que ellos crezcan como seres autónomos, además de que ayudará en las futuras generaciones se realice un arduo trabajo en las prácticas preprofesionales y próximamente como docentes, hablando de los estudiantes que siguen educación.
Tenemos imágenes de cómo se trabajaba en las clases virtuales, con cuánto material y recursos didácticos. Tenemos los anexos. Como bien saben, nuestras prácticas fueron virtuales, entonces no teníamos muchas evidencias. Tenemos los registros de asistencia y en nuestro caso la recuperación de horas de una compañera. Y también tenemos el consentimiento informado que fue firmado por nuestra tutora, la licenciada Doris Cabrera. Eso ha sido todo. Muchas gracias, compañeros. Gracias. ¿Queda un equipo por presentar o ya van terminando? Ya culminamos todos los Terminamos todos los equipos, profe. Perfecto, mis chicas. A ver, chicos. Entonces ya solamente tendríamos que cumplir con la evaluación. No olviden de cargar el link a su portafolio en el espacio del EBEA donde dice link al portafolio. Y la persona que estuvo encargada de la grabación aquí, por favor, suba el link del video a nuestro grupo de WhatsApp. Yo de ahí me voy a tomar el link para subirles al CAS, donde que se encuentran las grabaciones de nuestras clases como evidencia de nuestro examen, ¿sí? Y por lo demás, me siento muy contenta. He ido escuchando poco a poco a los grupos y viendo cómo han desarrollado ustedes los portafolios. Realmente se puede evidenciar que el proceso de práctica preprofesional ha estado muy bien desarrollada por su parte, con el componente investigativo, con el componente didáctico. Escucho casos sólidos ya para
el análisis, ¿no? El estudio de caso. Entonces, ya en la siguiente semana empezaremos a reforzar la escritura de sus piensa. Pero a manera de exploración que se ha realizado el día de hoy, hay casos muy sólidos. Sí, se va escuchando que ustedes están muy bien encaminados para ya la escritura de su proyecto integrador de saberes. Entonces, vayan contentos, vayan y disfruten el resto del día y nos estaremos viendo en nuestra siguiente sesión el día viernes. Sí, que tengan un buen día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.